Quiero que sepan que hoy es un día especial, hoy es un día donde Dios va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y decirle al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que sea Él dando la palabra que nuestro corazón necesita. Oremos. Padre, Señor, en esta hora quiero darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Rey. Yo te pido, Dios, que sea esta palabra hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Trae un rema hoy. Háblanos, Señor. Muéstranos el camino que debemos andar, oh Dios. Trae una palabra fresca, una palabra nueva para nuestros corazones, que pueda ser una palabra que dé vida en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Hoy quiero hablarles acerca de una palabra que cuando la oí por primera vez, impactó mi vida y se llama resiliencia. Esta palabra es algo que cuando podamos entenderla en profundidad, será algo muy poderoso para nuestras vidas. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo 14, versículo 7. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará y aún su renuevo no faltará. Fíjense lo que el libro de Job está hablando. Dice, porque si el árbol fuera cortado, aún hay esperanzas para él. Porque retoñará y tendrá renuevo, a pesar de que fue cortado. Esto se llama resiliencia, que a pesar de que venga una dificultad, a pesar de que podamos vivir algo que no estaba previsto, podamos tener renuevos y podamos tener esperanza. Esto me hace recordar en una oportunidad muy cerca de donde vivíamos, había un problema entre dos vecinos porque estaban peleando el límite de su territorio. Entonces uno decía que era 1 metro para allá y otro decía que era 1 metro para acá. Y se pusieron a discutir allí. Y en medio de la discusión, pues, había un hombre que había sembrado una mata de plátano allí. Y este hombre, pues, perdió la parte de ese terreno y quedó la mata que él había sembrado del lado del vecino. Y como tenía rabia, agarró y cortó la mata de plátano, porque había quedado del lado del vecino contrario. Dijo, no, esa planta la sembré yo y si no hay para mí, no hay para nadie. Y agarró y cortó el árbol, cortó la mata de plátano. Bueno, y pusieron la cerca. Pero al pasar los días, yo estaba por allí y vi que el árbol, la planta, había botado frutos. Yo no sé si usted ha visto eso alguna vez. Después que la cortaron, salió el fruto de allí. Esa imagen está en internet, pueden buscarla. Una imagen parecida de la planta de plátano cortada y dando fruto. Y cuando yo la vi, me acordé del texto bíblico de Job 14:7. Aunque el árbol fuere cortado, queda de él esperanza. Porque si naciste para dar fruto, no importa que puedan cortarte, darás fruto porque esa es tu asignación. No importa lo que haya pasado. Fuiste creada con un propósito, fuiste creado con un propósito. Y a pesar de que vengan problemas, dificultades en tu vida, vas a dar fruto porque para eso fuiste escogido desde la eternidad. Y entonces, la palabra resiliencia tiene que ver mucho con esto. Porque dice, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma,
a una tragedia, una amenaza, problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud, situaciones estresantes dentro del trabajo o situaciones financieras. Todas estas cosas no suceden a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando nos adaptamos bien a esta adversidad, entonces tiene que ver con resiliencia. El árbol de plátano, a pesar de que vivió una circunstancia adversa, se adaptó a esa circunstancia adversa. ¿Por qué? Porque la mata de plátano, el único propósito de la mata de plátano es dar frutos. Y aunque la cortaron, dio frutos. Yo no sé cuál es tu circunstancia adversa, pero fuiste llamado para dar fruto. Fuiste llamado para ser bendecido. Dios te escogió para que seas prosperado. No importa la adversidad, solo tienes que adaptarte bien a la adversidad. Y verás cómo tu vida va a cobrar sentido. Porque muchas veces nos aferramos a la queja. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué cortaron el árbol? Si era un árbol que estaba a punto de dar fruto. Y cuando hablamos de adversidad, me viene a la mente acerca del invierno, ¿sí? Cuando llega el invierno, el frío puede ser severamente, y el frío puede afectar a la naturaleza de una manera totalmente severa. Los que vivimos en Minnesota sabemos que cuando el invierno viene, la nevada es muy fuerte. Y hay algo, que este frío afecta severamente a la naturaleza. Es tanto el frío y la nevada que muchos de los animales emigran hacia otros estados porque el invierno es una circunstancia adversa. El hielo es una circunstancia adversa que afecta directamente a la naturaleza. Porque quizás usted y yo vamos al auto, tenemos calefacción, quizás vamos a casa y tenemos calefacción, pero la naturaleza se enfrenta directamente con el invierno. Pero hay una planta llamada jazmín que puede resistir altas temperaturas bajo cero. Cuando yo estuve leyendo acerca de esta planta, dije, wow, esta planta tiene algo especial. La planta de jazmín es resistente y ella tiene un sistema fibroso y extenso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta planta de jazmín tiene raíces y se entrelazan las raíces y se hace fuerte. Se prepara para cuando llega el invierno. Otro aspecto que tiene la planta de jazmín es que resiste los vientos fríos. Dicen los estudios que soporta menos 15 grados bajo cero esta planta. Y cuando pega la brisa, ella es capaz de soportar esta brisa. Sus raíces, aparte de ser fuertes, son adaptables porque la planta de jazmín se da en cualquier tipo de territorio, en cualquier terreno. Es adaptable esta planta. Y hay algo que es lo que más me impacta a mí. Que la planta de jazmín florece en el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la adversidad que esté por venir, la planta de jazmín tiene un propósito y es florecer. No importa cuántas veces nieve, no importa qué tanto pueda nevar, la planta de jazmín va a florecer porque ese es su propósito, esa es su asignación. No importa qué tanto frío haga, ella va a florecer porque ese es su destino. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que nosotros debemos de florecer en medio de la adversidad. Porque fuimos escogidos por el Dios eterno para cumplir un propósito. Y necesitamos ser resistentes a la prueba. Necesitamos ser fuertes a la adversidad. Necesitamos
soportar los vientos. Necesitamos estar firmes, con raíces fuertes. No importa la adversidad que pueda venir. No importa el problema que pueda estar aconteciendo. Recuerda algo. Dios está contigo y cumplirás tu asignación por encima de lo que pueda acontecerte. Solo tienes que resistir la adversidad. Por otro lado, la mayoría de los árboles, cuando llega el invierno, se secan. Y usted puede salir y ver que todos los árboles perdieron las flores, las hojas, y todo se secó. ¿Por qué? Por la adversidad. Hace algunos años leí un libro que hablaba acerca de un hombre que compró una casa en los Estados Unidos. Y cuando llegó a su casa nueva, ya se había instalado y en el patio había un árbol seco. Y él un día se levantó y dijo, hoy voy a tumbar ese árbol seco, servirá para leña. Y cuando agarró para cortar el árbol, el vecino salió y le dijo, vecino, disculpe, no corte ese árbol, no corte el árbol. Y este hombre le dijo, ¿pero por qué? Yo estoy en mi casa, yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Y él le dijo, no corte el árbol porque ese árbol es un árbol muy bonito y muy frondoso, solo que está en una temporada de invierno. Porque cuando el árbol está en una temporada de invierno está seco, pero no quiere decir que está muerto, no quiere decir que ese es su final. Solo está en una temporada de invierno. Nunca juzgues un árbol porque lo veas seco. Solo está en una temporada de invierno y pronto vendrá la lluvia y reverdecerá. No importa la circunstancia difícil, no importa en qué temporada te encuentres, pronto vendrá la lluvia y tú reverdecerás y tus raíces serán fuertes y tu renuevo nunca faltará. Porque aunque el árbol fuere cortado, queda de él esperanza. Job 14:7. Y quiero que puedas ver que hay circunstancias que son difíciles en nuestras vidas. Son reales. El invierno es real y todos los árboles se secan. Pero no quiere decir que es su final. Solo es una temporada. Yo no sé cuántas temporadas malas hayas vivido. Yo no sé cuántas lágrimas has derramado. Pero solo quiero decirte que solo es una temporada, que pronto vendrá la lluvia y tú vas a florecer y tú vas a reverdecer, porque el que lo ha prometido es fiel. Ahora fíjese algo, vamos al libro de Eclesiastés 17:24, libro de Eclesiastés, libro de Ezequiel capítulo 17, versículo 24. Y dice, y sabrá todos los árboles del campo que yo soy Jehová. Abatí el árbol sublime y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco, porque yo, Jehová, lo he dicho y yo lo haré. No te sientas menos, porque hoy estás en una temporada de invierno. No te sientas menos, porque en este momento no tengas lo que anhelas. Porque el Señor hará reverdecer el árbol seco. Porque hay una promesa sobre tu vida. Y dice, yo, Jehová, he dicho y lo haré. Vas a prosperar. Vas a ser bendecido. Vas a tener salud. Porque el Señor lo ha prometido. Porque Él lo ha dicho y Él lo hará. Acompáñenme un momento al libro de Números, capítulos 17. Y quiero que vea que a veces hay personas que no entienden
cuál es el verdadero propósito y cometen algunos errores. Y en el pueblo de Israel habían varias personas que tenían una idea equivocada. Pero miren lo que pasó en el libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 7. Dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Yo quiero que nos detengamos un momento en este texto bíblico, porque estamos hablando de que era una vara seca. Era una vara probablemente sin vida. Y a veces cuando usted ve un árbol seco, usted dice, bueno, esto puede servir, pero para hacer una comida, una parrilla, vamos a hacer una fogata. ¿Verdad que sí? Porque es un árbol que está seco, es una vara seca. Pero hay algo poderoso cuando la vara seca está en la presencia de Dios. Hay algo poderoso cuando la vara seca está en el altar del Señor. Porque ¿sabes algo? En la presencia de Dios reverdecerá, dará flores y arrojará fruto, porque está en la presencia de Dios. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, vas a reverdecer. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, entonces dará fruto. Porque quizás hasta el momento no has encontrado la verdadera felicidad. Quizás las cosas no te han salido bien, quizás esto no funciona y has probado con aquello y has probado con lo otro y has intentado hacer esto y has intentado hacer lo otro, pero te sientes estancado, sientes que no avanzas, sientes que las cosas no te fluyen. Yo no sé si te ha pasado, que has intentado hacer una cosa y otra y nada funciona. Pues te invito a que vengas al altar, a la presencia de Dios, y verás cómo tu propósito se activa. Y verás cómo tu vara seca reverdecerá en la presencia del Señor. Yo te puedo decir algo. La tecnología en estos días ha avanzado mucho. Y hay cosas que están creando impresionante. Pero nunca la ciencia hará que una vara seca reverdezca. Lo único que puede hacer que una vara reverdezca es la presencia de Dios. Lo sobrenatural de Dios en tu vida puede hacerlo. Porque el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17 dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que tú necesitas es una palabra de Dios sobre ti. Lo único que necesitas para reverdecer es una palabra del eterno Dios. Porque hay mucha gente que te ve como una vara seca y dice, oh, no creo que pueda. Pero Dios ve lo que está dentro de ti. Y para eso quiero hablar acerca de una historia, que es una de mis historias favoritas, y es Dios llama a David. Eso lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y el título de esto yo le coloqué y dice, no llamó al de mejor apariencia. Cuando Dios llamó a David, Dios no estaba buscando solo la apariencia física. Dice, en el verso 7, capítulo 16, primer libro de Samuel, verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero yo miro el corazón. Dios no estaba buscando la apariencia. Dios no llamó al mejor parecido. Dios no llamó al más capacitado. Dios no llamó al más inteligente. Porque fíjese lo que dice el verso 10. Y dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. ¿A estos cuáles? ¿Al de mejor parecer? No. ¿Al de mejor capacitación? No. ¿Al más inteligente? No. Porque Dios llamó al menos probable. Al que posiblemente estaba en una temporada de invierno. Al que se veía seco. Al que se veía que no podía dar fruto. Al menos probable llamó Dios. Y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Al menospreciado. Porque, ¿sabe? Yo me imagino a Isaí diciéndole a sus hijos, miren, el profeta viene a casa, vayan a cambiarse, vayan a vestirse, vayan a arreglarse. Y se sentaron a la mesa, pero no incluyeron a David. David estaba en el patio. David estaba en la parte de atrás, cuidando las ovejas. Dice el verso 12, dice, entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque es el menos probable. Porque es al que otros ven como una vara seca. A escogió Dios. Y dice el verso 13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Delante de quién lo ungieron? Delante de sus hermanos. Dios te ha llamado en medio de los que quieren avergonzarte, porque estás en una temporada de invierno, pero falta poco para la lluvia. Pero falta poco para que el invierno termine. Y cuando el invierno termine, reverdecerás. Hoy quizás mucha gente te toma en poco, porque quizás no vistes bien, porque quizás no tienes tarjeta de crédito, quizás no tienes unos buenos zapatos, quizás no tienes todo lo que anhelaste llegar a tener, quizás no te encuentras en el lugar que tú quieres estar y por eso mucha gente te ve por encima del hombro. Pero déjame decirte que el invierno está por terminar. Estás por reverdecer. Porque falta poco para que el invierno termine. David se encontraba en esta temporada de su vida, en una temporada de invierno. David se encontraba en sequía. Podían ver a David como un árbol seco. Porque nadie quería cuidar ovejas. Ninguno de los hermanos mayores quería cuidar las ovejas. Entonces vamos a mandar al menos probable. Por otro lado, David pasaba todo el día solo, en soledad, porque estaba ¿qué? Apacentando las ovejas. Pero déjame decirte que en ese lugar de soledad se escribieron algunos salmos. Todo el tiempo David estaba en peligro, porque las ovejas corrían peligro del oso, del león, del lobo que venía. Y siempre David estaba en peligro. Y a su vez, las ovejas se perdían de vez en cuando y tendría que David andar buscando las ovejas por aquí, buscando las ovejas por allá y buscando aquí, buscando allá. No estaba en una buena temporada David. Estaba en una temporada
de sequía. Estaba en una temporada de invierno. Pero el proceso es el que te capacita para tu destino profético. Eso que hacía David de cuidar las ovejas, solo era el proceso que Dios permitió para que él pudiese capacitarse. Quiero contarles algo rápidamente. Cuando me casé, me tocó trabajar de construcción. Primera vez, era muchacho, estaba recién casado y me tocó trabajar construcción. Y fue una etapa muy difícil para mí. Bueno, los que trabajan construcción saben que la construcción es un trabajo fuerte, donde se dedica fuerza, donde tienes que estar al sol y tienes que hacer muchas cosas allí. Y yo todos los viernes renegaba y decía, Dios mío, ¿por qué trabajo tan duro? ¿Qué trabajo tan difícil? Y por mucho tiempo me quejé de mi trabajo de construcción. Pasaron los años y llegó la crisis en Venezuela, en mi país. Estaban pasando una crisis muy fuerte, nadie tenía trabajo. Era muy difícil. Y un día yo estaba fuera de casa, estaba acomodando la cerca. Y llegó un hombre y me dijo, mira, ¿tú quieres trabajar? Y yo le dije, sí, si hay trabajo, claro que sí, estamos en crisis. Y me dice, pero te digo que al que contratamos ayer renunció al mediodía. Y yo, wow, ¿por qué? Me dice, porque hay que picar el piso y el piso está muy grueso y tienes que picarlo y picarlo porque vamos a enterrar unas columnas. ¿Quieres el trabajo? Pero desde ya te digo que es un trabajo fuerte. Pero yo tenía una familia, estábamos en crisis en Venezuela y me tocó ir a trabajar. Y cuando llegué el primer día, piso durísimo. Llegué a la casa que me dolían las manos, tenía callos en las manos. Yo, Dios mío. Al día siguiente fui a trabajar otra vez, pero pasó algo. Que el albañil no fue. Y el contratista necesitaba terminar la obra que había empezado. Y yo lo veía tratando de flisar y echaba el cemento en la pared y el cemento se caía. Porque estaba apurado, porque quería terminar y el albañil no había ido. Y de repente yo me le acerco y le digo, hey, yo sé hacer eso. Y me dice, ¿en serio? Sí, yo sé hacer eso. Y entonces me dijo, bueno, hazlo. Y flisé. Y después faltaban unos bloques por pegar y me dijo, ¿y tú sabes pegar bloques? Yo sí, yo sé también pegar eso. Y pegué. Y más nunca agarré el martillo para cortar el piso. Y yo llegué a casa contento y dije, wow, gracias Señor. Y de repente recordé, para este momento, Dios me había capacitado años anteriores, donde me quejaba de mi trabajo, donde me quejaba de lo que hacía, pero Dios ya estaba capacitándome allí para este trabajo. Yo quiero decirte que hay cosas que te han pasado en tu vida que han sido complicadas, que han sido duras, que han sido difíciles, que a ti no te han gustado, pero solo Dios te estaba capacitando para este tiempo, para este momento. Porque Dios usa el proceso para capacitarte, para que puedas cumplir con tu destino profético. Hay personas que te ven en una temporada de invierno y piensan que no lo lograrás. Te toman en poco. Dicen, no, él no califica. Él no está capacitado. Él no habla bien. Él no puede tener ese cargo. Hay gente que te ve así. Oh, él es muy joven para que sea pastor. O no, él es muy viejo para que sea pastor. Él es muy joven para que haga esto, él es muy viejo para que haga aquello. Y siempre la gente te está cuestionando porque ve que estás en una temporada difícil. Pero no saben cuál es el propósito que Dios tiene para ti. No saben cuál es el plan perfecto de Dios en tu vida. Y en ese momento, Isaí, el padre de David, no sabía cuál era el propósito que Dios tenía con su hijo. Pero miren lo que dice el libro de Samuel capítulo 17. Dijo Saúl a David,
no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántos han escuchado la historia de David y Goliat? Todos conocemos ese final. Pero antes de que llegara a ese final, alguien le dijo, tú no puedes. Tú estás en una temporada de invierno. Tú no calificas. Tú no tienes el perfil. Ustedes saben cuántas veces he escuchado eso. Hay mucha gente que te menosprecia por tu apariencia, por cómo te ves. Oh, solo es un árbol seco. Pero los procesos del pasado son los que te preparan para el futuro. Escúchenme, vuelvo a repetir. Porque el proceso del pasado te prepara para el futuro. Quiero decirles algo. Yo aprendí a manejar con un auto muy, muy viejo. Y el auto no daba retroceso, el auto no echaba hacia atrás. Y tenía que empujar el auto. Y era un dolor de cabeza el auto. Y cuando en la noche iba, tenía que prender las luces un ratito y apagarla porque si no empezaba a oler a quemado todo el carro. Las puertas no cerraban. Y mi familia le decía a este auto, ahí viene el Rayo McQueen. ¿Saben? La caricatura de los carros, porque era un carro que no aceleraba, porque tenía la caja dañada. Y yo lidié mucho con ese carro y quería mucho mi auto. Lo que no sabía es que Dios me estaba preparando con ese auto que no servía para este tiempo, para este momento. Yo no sé cuántas temporadas difíciles has vivido, pero recuerda algo, esas temporadas difíciles te han capacitado para el futuro espléndido que tiene el Señor preparado para ti. Mira lo que dice el verso 34 del primer libro de Samuel capítulo 17. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Cuando David se llegó el momento de su destino profético, David le dijo, momento, yo era pastor de ovejas. Yo sé lidiar con eso. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Yo sé lidiar con eso porque yo era pastor de ovejas y defendía las ovejas del león y del oso. No voy a derrotar yo a este filisteo incircunciso. No voy a derrotar yo a este gigante. Pues miedo no tengo porque aprendí a no tener miedo cuidando las ovejas de mi padre. No te quejes del proceso difícil que pudiste haber vivido o del que estás viviendo. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta circunstancia difícil? Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Para qué me estás preparando en este momento de dificultad? Todos vivimos circunstancias difíciles, pero Dios te está capacitando. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Aunque tus ojos no lo vean, Él está actuando a tu favor. Solo que estás en una temporada de invierno. Y hay inviernos que son muy fuertes y cae mucha nieve. Hay inviernos que sopla mucha brisa. Porque cada invierno es diferente. Tú mantente firme en medio de la tempestad. Porque Dios te está capacitando donde nadie te ve. Dios te está capacitando cuidando las ovejas. Y no te gusta cuidar ovejas. No es el trabajo que anhelabas. No es el trabajo de tu sueño. Pero Dios te puso allí para capacitarte porque Dios tiene un plan para ti. Aunque no lo entiendas hoy. David, cuando llegó el momento
de su promoción dijo, hey, soy aprobado porque he matado unos cuantos leones, porque he matado unos cuantos osos, defendiendo las ovejas de mi padre. Y dice el verso 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Prepárate para la nueva temporada que Dios tiene preparada para ti. Prepárate para prosperar, prepárate para ensancharte, prepárate para vestirte bien, prepárate para ser exitoso, prepárate para comer las delicias que te apetezcan, porque está a punto de llover, porque está a punto de cambiar tu temporada, porque Dios no ha terminado contigo. Y quiero decirte algo, aunque tú no lo veas, Dios está obrando. Porque no es por vista, es por fe. No es por lo que tus ojos naturales están viendo hoy. Es por lo que no ves, que se llama fe. Te invito a que te coloques de pie.